Listo. Muy buenos días para todas las personas que se conectan a este webinar de Planeamiento Ambiental Estratégico. Eh, Desde Pacto Global les agradecemos la participación dentro de este webinar al lado de nuestro aliado estratégico INERCO, que vamos a poder, de la mano de un experto como ellos, de poder conocer un poco más acerca de este tema. Desde Pacto Global, pues les ofrecemos nuestros espacios que tenemos, webinars, formaciones virtuales en estos temas ambientales. Bienvenidos a todos. La sesión que va a ser grabada y nosotros luego las vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la puedan volver a revivir. Las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer en el chat para que al final de la sesión las puedan ser respondidas. Ya sin más, pues le doy paso a nuestro aliado INERCO. Mil gracias por su tiempo, mil gracias por darnos a conocer estos temas tan importantes. Bien, buenos días a todos. Un gusto poder tenerlos reunidos a través de este medio. Inicialmente un saludo de INERCO a todas sus familias y sus conocidos y esperar que estemos pasando este tiempo razonablemente bien y protegidos todos en su conjunto. Para INERCO es un gusto poder presentar este tema. Le damos un agradecimiento especial a Pacto Global por brindarnos esta posibilidad. Inicialmente voy a contar qué es INERCO de manera muy general para que todos los que están observando este espacio puedan entrar en contexto de lo que somos, y luego sí entraríamos a hacer la presentación inicialmente con Rodrigo Giliberto y posteriormente con José Alejandro y Harold. Cada uno de ellos va a desarrollar una temática en particular. INERCO es una compañía global, estamos presentes en 8 países en el mundo, estamos en Latinoamérica fundamentalmente, pero también en Europa. INERCO nace de una iniciativa de innovación, la cual ha sido desde sus inicios la característica fundamental. El tema de la innovación está siempre presente en nosotros. De hecho, están observando ustedes en este momento el pantallazo de lo que nosotros tenemos como plataforma para promover la innovación, que es a través de Open Innovation. Es un esquema a través del cual cualquier iniciativa se puede presentar y pues se valora, y luego esto puede convertirse en una iniciativa empresarial o un servicio que se ofrece en conjunto. INERCO, como les decía, está presente en 8 países. Aquí en esta imagen se puede observar en dónde estamos, pero hemos trabajado en muchas otras áreas del mundo. Nuestra gestión en general está asociada tanto al tema de tecnología como al tema de consultoría. En tecnología trabajamos en áreas de optimización de procesos, almacenamiento de energía, control y reducción de emisiones, sistemas de medición en tiempo real. El tema de suelos y aguas subterráneas contaminadas también es nuestra capacidad. Ruido y vibraciones, somos un especialista no solamente en consultoría, sino en fabricación de soluciones. Y luego en el área de consultoría hacemos todos los servicios asociados a gestión ambiental, a gestión estratégica. Parte del ejercicio de hoy forma parte de estos servicios de gestión estratégica que tenemos. Y también tenemos otras áreas asociadas al tema de salud y seguridad industrial. Nosotros trabajamos de la mano con nuestros aliados y socios en materia de salud y seguridad industrial. Y en general lo que estamos buscando es ofrecer servicios integrales a los clientes de manera tal que pudiésemos generar relaciones de largo plazo. Dentro del ejercicio de consultoría estratégica, hemos avanzado en desarrollar inicialmente mucho trabajo con el gobierno en evaluación ambiental estratégica, en formulación de políticas públicas incluso, y parte de ese ejercicio lo traducimos también hacia el sector privado en lo que hemos denominado alineamiento ambiental estratégico.
Para esto nos acompaña Rodrigo Giliberto, quien es un especialista en temas de gestión estratégica. Nosotros con él venimos trabajando ya hace más de 15 años, introdujimos en el contexto colombiano el concepto de evaluación ambiental estratégica. Hemos desarrollado conjuntamente con el gobierno, con el Ministerio de Medio Ambiente y algunos otros ministerios, ejercicios prácticos de evaluación ambiental estratégica de políticas, y como les digo, eso lo tradujimos al ejercicio de la empresa privada. Igualmente va a estar José Alejandro Bernal, quien es el director de Sostenibilidad y Cambio Climático de INERCO en Colombia, y quien nos va a preparar y a presentar algunos ejemplos de este tipo de esquemas que estamos presentando hoy. Y finalmente también estará Harold Maya, quien es director de proyectos en INERCO Consultoría Colombia, y que también nos contará algunas experiencias. Sin más, le dejo la palabra a Rodrigo. Como decíamos al principio, todas las preguntas, por favor, las van anotando en el chat, y en la medida de lo posible haremos respuestas de cada una de ellas, o posteriormente también podemos armar un documento de respuestas, el cual vía correo electrónico lo podríamos reenviar. Bien, muchas gracias por estar presentes, y hasta aquí mi intervención, y por favor, Rodrigo, puede continuar. De acuerdo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos también por estar ahí, y también en particular a INERCO. Como decía Gabriel, venimos trabajando muchos años juntos. Yo actualmente resido en Chile, y por eso que estoy así un poquito más abrigado que Gabriel y José Alejandro, porque aquí el clima, estamos en invierno. Y bueno, nos interesaba comentarles a ustedes esta herramienta, que en realidad es una herramienta bastante innovadora, que desarrollamos en el trabajo conjunto, aplicando orientaciones de análisis estratégico ambiental a la empresa privada, ¿no? Entonces, uno de ellos es esto, es el alineamiento ambiental estratégico. También puede pensar uno otras herramientas ambientales estratégicas a nivel de empresa que tienen mucha utilidad y que la podemos comentar en otra oportunidad, como por ejemplo el análisis, la evaluación ambiental estratégica de proyectos de inversión, ¿no? Que es con una escala más estratégica de análisis que el estudio de impacto ambiental de proyectos, es un análisis más estratégico, también lo hemos hecho, y verdad que también podría ser la oportunidad de algún otro seminario al respecto. Pero bueno, vamos al alineamiento ambiental estratégico. ¿Qué es lo que es esto del alineamiento ambiental estratégico? El alineamiento ambiental estratégico es una herramienta de evaluación, ¿no es cierto?, que permite identificar la medida en que todas las actividades ambientales de una empresa están realmente alineadas a un fin estratégico, ¿no? Sí, esto pareciera como algo obvio, pero no es tan obvio. En realidad, a nosotros esta herramienta emergió en la práctica de evaluación de problemáticas ambientales que sufrían empresas medianas y grandes, digamos. Y lo que ocurre en la mayoría de las empresas medianas y grandes, que el problema ambiental emerge como un problema, vamos a decir, de abajo hacia arriba. Es decir, emerge a partir de problemas específicos ambientales que tiene la empresa. En primer lugar, cumplir con la norma ambiental. A partir de situaciones específicas, a veces hay problemáticas ambientales específicas en una empresa, hay algunos accidentes asociados a temas de medio ambiente, a veces hay conflictividad socioambiental, y todos esos problemas la empresa da soluciones parciales. Entonces esas soluciones empiezan a regarse en la gestión empresarial como cuestiones puntuales, y de repente empieza a hacer crisis, digamos, esta mirada particular. Digamos, yo miro hacia abajo, miro a cada cosa de una solución, y de repente falta la solución de conjunto. Entonces es como intentar mirar el tema ambiental de arriba hacia abajo en vez que de abajo hacia arriba, ¿no? Y dar un alineamiento general a todas las actividades de la empresa asociadas a la gestión ambiental. Entonces, la idea es que es necesario, por lo tanto, hacer un análisis de la situación de alineamiento en que están las actividades ambientales de la empresa en un momento dado, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas de esta necesidad analítica, digamos, de real análisis, ¿no? Una de ellas es que esta gestión ambiental en general está dirigida por o bien la rutina
O sea, tengo que cumplir, tengo que hacer el informe, tengo que reemplazar un equipo, ¿no? O por situaciones de crisis. Entonces, o son las crisis o la rutina lo que me come la gestión ambiental todo el tiempo. Entonces, los gerentes ambientales están todo el tiempo mirando para abajo obligados, por la rutina o por las crisis. ¿Ya? Entonces, ahí cuando el gerente y el gestor se da cuenta que está siempre mirando para abajo, aquí está pasando algo. Y probablemente pase algo grave a futuro. Y lo primero que pasa es que no puedo anticipar riesgo. De repente tengo un riesgo, me emerge, me revienta una emergencia, producto que son riesgos que no he podido ver. ¿Por qué no he podido ver? Porque siempre estoy mirando hacia abajo. ¿Ya? Eso es una situación típica en que dice, aquí hay falta de alineamiento estratégico, falta que escapemos del día a día y podamos mirar más hacia adelante, y al mirar hacia más adelante identifico los riesgos. Pero para eso necesito una herramienta que me permita hacer ejercicio. Bueno, obviamente el incremento de conflicto revela esta situación. Hoy día la temática socioambiental es un problema, digamos, es parte de la agenda de una empresa de manera rutinaria. Una empresa mediana y grande es un tema ineludible. Y cuando los conflictos no solo están latentes, sino que se hacen realidad, es que resulta que he carecido de una mirada estratégica, he carecido de un alineamiento estratégico, he carecido de perspectiva para anticipar estos riesgos y gestionarlos de alguna manera. Entonces, esto es una evidencia de que necesitamos este ejercicio que estamos planteando. Bueno, evidentemente asociado a lo anterior y a toda esta falta de mirada estratégica es que no veo las oportunidades. O sea, en toda gestión ambiental hay oportunidades, ¿no? Oportunidades de mejora, oportunidades de aminorar conflictos, oportunidades de gestionar y anticipar riesgos. Y cuando yo estoy mirando hacia abajo, mirando hacia los problemas, no exploro las oportunidades, ni las exploto, ni las aprovecho, ¿no? O sea, a veces hay oportunidades tecnológicas, hay oportunidades de comunicación, oportunidades de relacionamiento, que por estar mirando hacia abajo en solucionando las cosas no los veo. Si las miro en largo plazo, al armar un mismo problema, lo soluciono con otra mirada y aprovecho una oportunidad, ¿no es cierto? Una oportunidad que a lo mejor, por ejemplo, es tecnológica, pero me ayuda a mejorar el relacionamiento con comunidades, o me ayuda en productividad, me ayuda en costo, pero si estoy mirando hacia abajo no logro esto. Ahora, el problema es que no se trata solo de levantar la cabeza, se trata de levantarla con una mirada estructurada. Y eso es lo que hay que hacer, digamos. No solo el ejercicio complejo, es salirse del estar mirando el día a día y mirar hacia arriba, pero bueno, ¿y qué miro? ¿No? Entonces, ese es parte del análisis estratégico que es necesario. Obviamente, no hay esta mirada integrada, pasa mucho que los temas ambientales en la empresa no se miran como una cosa que está integrada a todo el quehacer de la empresa, ¿no? Es un problema de la gerencia ambiental, de los gestores ambientales, ¿no? Y nos falta esa integración que a veces pasa por siquiera consultarlo, ¿no? Entonces, consultarlo, hacer los análisis que corresponden, ¿no? Y esto está asociado también a esto que decimos aquí, que cuando no hay liderazgo ambiental en una empresa, significa que falta este alineamiento, significa que la empresa en su conjunto no tiene una visión de cuál es su compromiso y su función ambiental, ¿no? Y eso termina, ¿no es cierto?, teniendo todas estas consecuencias. Lo cual, lo mismo, esta falta de liderazgo se revela en una falta de una cultura, un compromiso y un discurso ambiental de la empresa. Es decir, esta idea, como les decía antes, que el problema ambiental es de los gestores ambientales, pero no es de toda la empresa. Nosotros no es que seamos una empresa ambientalmente responsable, sino que son unos señores que tienen que cumplir con lo que le pide la norma, y ya hace rato, digamos, que ese discurso ambiental y esa actitud organizacional ya no sirve para los temas ambientales. O sea, las empresas tienen que tener, como lo tienen para el propio core del negocio, una visión de compromiso, una cultura de innovación. Aquí en el tema ambiental está claro que no sobrevive ninguna empresa si no tiene un liderazgo, no tiene una cultura organizacional ambiental y si están todos comprometidos con eso. Bueno, y por lo tanto también cuando hay falta de comunicación, ¿no es cierto? Que es muy corriente que las empresas tengan estas dificultades para comunicarse, es natural, lo tienen todas las organizaciones, pero cuando es un tema recurrente y nos lleva a problemas, entonces este conjunto de situaciones nos revela de alguna manera que nosotros necesitamos buscar una mirada que eleve hacia arriba, que nos dé direccionamiento, y para eso está esta herramienta que hemos desarrollado que denominamos alineamiento ambiental estratégico. Bien, en realidad, ¿qué necesita una empresa para estar alineada estratégicamente desde un punto de vista ambiental? Primero, lo importante es entender esta necesidad, ¿no? Es decir, yo puedo mirar efectivamente los temas ambientales uno a uno, pero a la larga, si no tengo una mirada de largo plazo, me consumen los problemas uno a uno y me llevan a este conjunto de problemas que vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo hay que construir? ¿Cuál es el modo de construir
una mirada estratégica y una visión y un alineamiento estratégico de la empresa a largo plazo. Bueno, lo primero es entender cuál es su responsabilidad ambiental. Dice yo, parte importante de la proactividad estratégica de la empresa o lo ambiental es definirse a sí misma, preguntarse a sí mismo, bueno, ¿cuál es mi grado de responsabilidad ambiental? Yo puedo tener el mínimo, que es cumplir con la norma, ¿no? Pero digamos, hoy día las empresas más proactivas en medio ambiente, más teniendo en cuenta los grados de crisis ambiental en que estamos viviendo, van mucho más allá. Evidentemente la norma es un mínimo, es necesario, pero todos sabemos que la temática ambiental es mucho más amplio que la norma. Es decir, hay muchas cosas que no se pueden normar, para empezar, ¿no es cierto? Entonces, las empresas hoy día, digamos, en el marco de la responsabilidad social empresarial o corporativa, incluso más allá, se definen como actores sociales que tienen una responsabilidad ambiental, más allá de que alguien les esté, ¿no es cierto?, tirando las orejas porque cumpliste la norma o no. Entonces, la responsabilidad ambiental, la pregunta sobre cuál es mi responsabilidad ambiental como empresa es fundamental. Entonces, lo primero que uno se pregunta a veces es si esta situación de cierto desorden de la gestión ambiental no responde a que no me he respondido, valga la redundancia, bien esta pregunta o no la he formulado bien. Incluso nos ha pasado que en algunas instancias, en algunos análisis llevados a cabo en este sentido, que de empresas que se suponía que tenía una función ambiental propiamente tal, esa misma pregunta no estaba bien respondida, nadie se la había respondido. O sea, es una empresa, no sé, abastecimiento de agua, se supone que es una empresa que hace el bien ambientalmente, pero no respondió cuál es mi función y qué no es mi función ambiental. Entonces, la responsabilidad ambiental es fundamental, ¿no? Lo segundo es esta idea de tener una perspectiva estratégica. Es decir, todos los temas ambientales están en evolución. Es decir, y vamos, hoy día lo sabemos con claridad, no sé, cualquier ámbito de la gestión ambiental, desde gestión de residuos, contaminación atmosférica, gestión de agua, lo que sea, es un ámbito en evolución. Entonces yo no puedo estar pensando en que las cosas van a ser igual mañana a cómo debo gestionarla. Entonces la mirada estratégica de cómo mi problemática que yo enfrento se soluciona a largo plazo, cuál es el escenario futuro y cómo yo puedo ir cambiando y evolucionando el cumplimiento de mi responsabilidad ambiental estratégicamente es fundamental. Luego, la empresa tiene un conjunto de procedimientos y herramientas que le permite incorporar la decisión ambiental en su ciclo de decisión estratégica. Es decir, un tema que a nosotros nos preocupa mucho siempre es, vale, yo tengo una perspectiva estratégica, tengo una responsabilidad ambiental, pero resulta que estoy planteando un nuevo proyecto, un nuevo ciclo de inversión. Bueno, en esa decisión estratégica, ¿cómo incorporas lo ambiental? Entonces, nuestra perspectiva es, si lo ambiental se incorpora en el último eslabón, que es cuando yo tengo proyectos que materializan esa visión estratégica de la empresa, estoy mal. O sea, tengo que incorporar la dimensión ambiental en la decisión estratégica de su inicio. Eso es parte del alineamiento estratégico, porque si yo empiezo al final con lo ambiental, cuando ya tengo diseñado el proyecto, pues entonces no me sirve, ¿no? O sea, me es más costoso. Entonces hay que analizar los procedimientos y herramientas adicionales de la empresa y ver cómo han incorporado sus temáticas ambientales. Y luego hay un tema organizacional. Es decir, es fundamental. Nosotros lo hemos comprado una y mil veces, yo creo, en INERCO, en la gestión ambiental, que el éxito de la gestión ambiental a veces depende de cosas tan simples, pero no tan simples como cómo se distribuye la responsabilidad ambiental al interior de la empresa. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de gestión ambiental que tienen las unidades de operación? ¿O son solo gestión de la unidad ambiental, que es la que va y hace los informes sobre los cumplimientos ambientales? ¿O cada uno tiene una responsabilidad ambiental? ¿Y cómo cumple esa responsabilidad ambiental? ¿Cómo él interioriza su responsabilidad ambiental? No sé, pues si es una mina en el pit, ahí en el medio del pit, ¿cómo él entiende su responsabilidad ambiental y cómo la cumple? ¿Cuánto la tiene asumida? Es parte de la cultura, ¿se dan cuenta? Pero también de la organización, de cómo se pensó la distribución de la responsabilidad y las funciones de gestión ambiental en una empresa. Entonces, nosotros entendemos, por lo tanto, que una empresa estaría muy alineada si tiene muy clara su responsabilidad, si tiene una perspectiva estratégica, si incorpora lo ambiental en sus decisiones y si tiene una estructura organizacional coherente con todo eso que hemos dicho arriba. Entonces, eso es el marco del alineamiento ambiental estratégico de una empresa. Digamos, en el marco ideal, la empresa estaría funcionando alineada y estratégicamente si todas estas cosas se dan y si se dan en coherencia en un momento dado y le permiten, por lo tanto, a la empresa anticiparse a los riesgos, aprovechar las oportunidades, etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros tenemos esta situación que ustedes ven aquí,
que a mí se me hace chico ahora, pero bueno, no importa. Ven el condicionamiento que tienen los distintos elementos que yo les he dicho antes, pero puestos aquí gráficamente en este mapa, ¿no? Es decir, nosotros vemos que la definición, y estas son como las relaciones funcionales, digamos, en qué medida una cosa condiciona a otra. Nosotros vemos que una adecuada definición de la responsabilidad ambiental, lo vemos a la izquierda arriba, ¿no? Orienta la política ambiental de la empresa. O sea, yo tengo una definición de responsabilidad y tengo que tener política. Ojo que cuando yo hago el análisis, entonces me pregunto, esta empresa, ¿cuál es su definición de responsabilidad? ¿Y cómo esa responsabilidad se materializa en sus políticas? ¿No es cierto? Todas las empresas hoy día tienen políticas estratégicas, tienen planes quinquenales incluso. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Y eso orienta. Y la política debe responder, por lo tanto, a la orientación, a la definición más estructural sobre cuál es mi responsabilidad. Y esa política orienta, evidentemente, y define las prioridades del sistema de gestión y de la estructura organizacional, ¿no? O sea, yo tengo una política y digo, mira, entonces para cumplir mi objetivo, mi sistema de gestión tiene que fuera de tal manera y tengo una estructura organizacional, que son los elementos que están en el centro. Y mi estructura organizacional, ¿no es cierto?, desarrolla herramientas y procedimientos, ¿ya? Y esas herramientas y procedimientos están alineadas con la política, la política ambiental que hemos definido. Y el sistema de gestión ambiental y la estructura organizacional, entonces, incorpora, ¿no es cierto?, todo lo ambiental incorpora la dimensión ambiental en el ciclo de decisiones empresariales, ¿no es cierto? Y todo esto permite que la empresa funcione alineadamente. Entonces, nosotros, digamos, lo que queremos que ustedes visualicen en este mapa es que estos elementos que yo dije antes, desde la responsabilidad, la orientación estratégica, que son las políticas, la organización, la incorporación en las decisiones ambientales, las herramientas que yo utilizo, están alineadas en este sentido. O sea, hay una jerarquía, ¿ya? Si ustedes ven ahí, si es que mi definición de responsabilidad es insuficiente o está mal hecha, eso lastra todo el proceso, ¿no? Es decir, hay una jerarquía y por lo tanto hay cosas que mejorar a veces muy desde arriba, a veces en el medio, pero importante tener en cuenta cuáles son las relaciones funcionales entre estos elementos que determinan el alineamiento y este es el modelo, digamos, que nosotros entendemos que funciona. Bueno, la siguiente, José Alejandro, por favor. Bien, entonces aquí volvemos a qué sucede entonces cuáles son digamos, los resultados de la falta de alineamiento que hemos visto. Bueno, el primero de ellos, y que es muy común, es el incremento de riesgo en los planes de expansión e inversión específicos y los retrasos en los procesos de inversión. Es decir, nos faltan casos en los cuales la falta de una dimensión ambiental estratégica mínima han supuesto que proyectos de inversión de envergadura no se materialicen. O sea, yo estoy aquí en Chile y aquí tenemos un caso muy, muy típico, que es el de Pascualama, por ejemplo, ¿no? O sea, Pascualama es un proyecto minero de mucha envergadura, un proyecto de oro, que ha sido cuestionado hasta el cansancio y ya está totalmente paralizado, pero sucedió después de haber hecho inversiones millonarias, o sea, de muchos recursos, y simplemente porque carecieron realmente de una visión estratégica en su inversión. O sea, lo ambiental quedó relegado al último eslabón del diseño del proyecto y literalmente así. Y así suma y sigue. O sea, Chile es un país minero y aquí muchos proyectos mineros carecen de esa deficiencia. Incluso no solo proyectos mineros. Me viene a la memoria ahora un proyecto de generación de energía eléctrica en el sur de Chile, fuentes hídricas, digamos, un proyecto hidroeléctrico de una dimensión inmensa y que también falló y tuvieron, o sea, pérdida, no estoy hablando de la pérdida de inversión, solo los estudios ambientales de ese proyecto del sur de Chile, en su momento fueron más de 100 millones de dólares, solo los estudios ambientales. ¿Por qué? Pero ¿por qué? O sea, la falta de visión estratégica es porque dejaron todo el tema ambiental al final del diseño del proyecto y se gastaron, obviamente, unos 100 millones en los estudios de impacto ambiental. Pero no había cero diseño estratégico de proyecto. Entonces, nosotros vemos que evidentemente ese es digamos, un valor muy importante del alineamiento, es que si no ocurre, hay estas pérdidas y estas dilaciones mayores, digamos, ¿no?
Obviamente la pérdida de eficiencia en la gestión ambiental y el incremento de costos, si nosotros somos convencidos de que hacer este esfuerzo ahorra costos de gestión, ahorra problemas de gestión concretos del día a día, muchos, y que a veces están asociados a nimiedades, ¿no? En cualquiera de esa cadena de situaciones que vimos antes. La conflictividad ambiental y social es un elemento muy importante hoy día, y mucha de esa conflictividad tiene sus raíces en esto que hemos dicho, es decir, el estar mirando para abajo, es decir, no puede ser, no sé, hay muchas empresas que arrastran problemas ambientales, y a veces problemas ambientales asociados no solo al cumplimiento de la norma, sino que a cosas que van más allá de la norma, a efectos acumulativos, efectos sistémicos, y durante años, digamos, por falta de una mirada estratégica, se obvían, se insiste en el cumplimiento cuando en realidad hay un efecto de largo plazo que no sabemos cómo abordarlo, y por evitar ni siquiera un abordaje estratégico de esa problemática socioambiental, terminamos con problemas de conflictividad que no solo nos lastran en el corto plazo, sino que debilitan la reputación empresarial, y eso impide muchas cosas a largo plazo, incluso, digamos, estrategias de expansión, de crecimiento, se ven lastradas por nuestra pérdida reputacional, es un coste muy alto. La pérdida de oportunidades que hemos dicho, o sea, el posicionamiento estratégico ambiental de la empresa hoy día está asociado obviamente con posibles mejoras a mi situación, digamos, a mi posición empresarial. Hoy hay un caso interesante en Chile también que puedo comentarles, es por ejemplo el reto del tema de la escasez de agua hídrica y el reto hídrico en el norte de Chile y la minería. Este es un buen caso porque resulta que el norte de Chile es muy seco, de hecho el desierto más seco del mundo, y hay una gran actividad minera, y la actividad minera necesita mucha agua. Y en el norte se da la confluencia de que también hay una presencia importante de pueblos indígenas que viven cerca de la zona minera, y la poca agua que hay en pozos, etcétera, la usan ellos para sus actividades agrícolas básicamente, y de sobrevivencia, subsistencia. Entonces hay un gran conflicto. Pero claro, la minería, fíjate, la minería en Chile y en este caso han tenido una posición estratégica, y digo, ha sido una oportunidad. Porque ¿qué ha hecho la minería? La minería ha empezado a invertir mucho en desalación, pero lo viene haciendo con una mirada estratégica hace varios años. Y eso ha sido una oportunidad, por un lugar, porque ha posicionado al sector en un área que es de futuro, que es la desalación. O sea, hoy día se aplican en Chile las tecnologías de desalación más avanzadas del mundo. Se han hecho convenios con las universidades para desarrollar las tecnologías, y en segundo lugar se ha asociado el desarrollo de la desalación con las comunidades, con las ciudades. Entonces, eso le ha cambiado un poco el perfil a la construcción de la minería a determinadas áreas y al desarrollo local, al desarrollo territorial, y ha permitido, por lo menos, mejorar sustantivamente las relaciones con comunidades, que venían alteradas por estos procesos previos de uso del agua que, digamos que de alguna manera competían con los usos tradicionales. Entonces, aquí ha habido un posicionamiento estratégico. Si no miro, no lo veo. Y obviamente, cuando enfrento estas faltas al revés, y enfrento todas estas situaciones sin mirar estrategia, la pérdida de imagen corporativa, de valor agregado de la empresa y rentabilidad son obvios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos y hemos desarrollado? Este modelo, digamos, de análisis que nos permite identificar el grado de alineamiento de una empresa y dónde están las fallas, dónde están las causas, ¿no? Nosotros, las causas en general, José Alejandro, si las pasamos, más o menos las ponemos todas juntas, rápidas, están en esto que le hemos dicho, es decir, o hay una deficiente identificación de la responsabilidad ambiental de la empresa. A veces fíjate que la responsabilidad ambiental hay un déficit de identificación por no sé cómo decirlo, una sobre asunción de responsabilidad. Es decir, a mí me ha tocado recientemente ver algún análisis donde una empresa asumía como su responsabilidad, por ejemplo, asumía directamente que sus comunidades tuvieran un X nivel de calidad de vida. Y claro, es loable y es muy importante que las empresas en sus comunidades apuesten por la calidad de vida de las comunidades, pero no se pueden hacer responsables. O sea, yo me puedo hacer responsable de contribuir y otra hacerme responsable de, ¿no? O sea, hay un tema muy distinto, porque incluso si yo me hago responsable de la calidad de vida de una comunidad,
sustituyo, tengo una actitud paternalista en el fondo, sustituyo el desarrollo de las propias capacidades que la comunidad tiene que trabajar para alcanzar sus niveles de vida que ella aspira y a las que digamos, aspira de manera legítima. Entonces, hay que tener cuidado, la responsabilidad es un tema que hay que trabajar con mucha detención, diría yo. Entonces, para eso es importante entender cuál es el rol de una empresa y de una empresa mediana y grande en un territorio, cuál es su función social, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no, es complejo, ¿no? Bien, obviamente, si es que no tengo una política ambiental orientada por esta responsabilidad, pasa lo mismo. Si no tengo integrado lo ambiental en las decisiones y si tengo déficit en las herramientas que yo utilizo, ¿no? Que son la planificación, la evaluación y las actividades de seguimiento y de gestión, obviamente me encontraré con una falta de alineamiento. Entonces, basado en estos preceptos, digamos, la metodología en concreto que hemos desarrollado, y si pasamos a la siguiente lámina, se funda un poco en estas ideas. Estamos retardados, parece que en la transmisión. Bueno, seguimos las causas, ¿no? La falta de integración, la estructura organizacional y la asignación de responsabilidades, que es un poco lo que les decía. Bien, entonces, ¿cuáles los componentes de la metodología que nosotros, o las grandes fases, digamos, la metodología que hemos elaborado? Primero, un análisis del contexto externo, legal e interno de la empresa, ¿no? Entonces, en ese contexto externo, que incluye el análisis legal, entendemos toda la parte más importante, más sustantiva, más de política empresarial, de definición de valores, política, cómo está incorporado el concepto de responsabilidad social, qué es lo normativo, qué es lo que es la obligación de la empresa y qué no es obligación de la empresa, cómo la empresa puede cumplir dentro de un marco razonable de definición, digamos, de la función social de la empresa, su responsabilidad, etcétera, ¿no? Luego tenemos esta revisión de la incorporación de la dimensión ambiental al ciclo de decisiones estratégicas de la empresa. Ahí hacemos una identificación bastante exhaustiva en esta organización, digamos, empresarial, cuáles son las decisiones estratégicas y en cuáles merece la pena o tiene sentido incorporar la dimensión ambiental a la escala de la decisión, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo planificación empresarial a 5 años, la pregunta es cómo incorporo lo ambiental sin pensar que lo ambiental son los impactos últimos que pudieran llegar a tener los proyectos. ¿Qué significa incorporar lo ambiental en una decisión muy estratégica? Eso lo tenemos bastante trabajado y eso hay que analizarlo. Hay que analizar la planificación estratégica y las herramientas de apoyo a la toma de decisión estratégica. Es decir, vale, tengo un plan, ¿cómo apoyo la incorporación de la dimensión ambiental allí? Después viene lo que le decíamos, el análisis organizacional y funcional para la gestión ambiental. Se van a decir, bueno, toda la gestión ambiental es esto, ¿no? Que viene desde hacer, informar, seguir, evaluar. Todo el proceso de gestión ambiental lo analizamos y vemos cómo está distribuido dentro de la empresa, qué funciones y qué responsabilidades cumplen las distintas unidades empresariales y si eso está distribuido de manera razonable o no, si eso supone un incremento de la responsabilidad ambiental de las unidades, el fomento de la cultura empresarial, etcétera. Y luego generamos un diagnóstico, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es el grado de alineamiento o no? ¿En qué medida los problemas de la gestión ambiental que nosotros vemos se derivan de este desajuste o no? Y proponemos entonces un plan de realineamiento ambiental estratégico que puede, en función de las causas que hayamos encontrado y de los problemas de las causas, puede ir desde, oye, hay que definir mejor la responsabilidad ambiental, hay que preocuparse de la planificación estratégica, hay que ver cómo incorporar la ambiental, hay que mejorar la distribución de funciones y responsabilidad ambiental al interior de la gestión ambiental, no sé, hasta mejorar los sistemas de información. Es decir, es una propuesta que puede ser muy completa de realineamiento de la gestión ambiental al interior de la empresa. Esto mismo entonces lo tenemos en una gráfica también explicativa, donde tenemos unas pocas fases, ¿no es cierto? Si le vamos dando a las fases, José Alejandro. Ya, tenemos una primera fase que está de contexto, una segunda fase donde definimos la responsabilidad ambiental de la empresa, digamos, ¿no? Como ven ustedes, el numerito 2 que está ahí está repetido acá abajo, donde se llama talleres internos de validación. O sea, nosotros entendemos que este es un proceso que no hace una consultoría de manera independiente, tiene que estar muy internalizado,
no solo con los gestores ambientales, sino que también con la dirección de la empresa, ojalá a muy alto nivel. Entonces, un tema fundamental es esto, hasta dónde llega nuestra responsabilidad, y fíjense que eso casi marca todo. O sea, hasta dónde llega mi responsabilidad, esa pregunta respondida de manera honesta y genuina por la empresa marca todo lo que viene después. Eso es sujeto a un taller, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el contexto del marco normativo, el marco valórico, el marco, bueno, cuáles son los conflictos, las situaciones ambientales externas de la empresa, después la responsabilidad, y después entonces hacemos los análisis concretos de incorporación de lo ambiental en las decisiones estratégicas empresariales, en las herramientas de gestión ambiental, hacemos el análisis organizacional y funcional de la empresa, y los análisis de la planificación estratégica empresarial. Y eso da lugar al 4, que es el análisis de grado de incorporación ambiental en el ciclo de decisiones estratégicas. Y luego entonces hacemos un diagnóstico, que es el 5. Entonces incorporamos todos los resultados, como ven ustedes, dos que es cuál es la visión de responsabilidad, eso está arriba, ambiental, y luego 3 y 4 son los análisis singulares, estas distintas herramientas confluyen todo en 5, que este es el diagnóstico, y ese diagnóstico de nuevo es validado con la empresa, ¿ya? Y a partir de ese diagnóstico de evaluación, entonces hacemos la propuesta de alineamiento ambiental, donde es un plan, puede ser una pequeña planificación con objetivos, porque claro, yo no puedo pasar, imaginemos en la peor de los escenarios, una empresa que tiene poco definida su responsabilidad, tiene mala organización, por lo tanto tiene muchos problemas de gestión, tiene conflictos, todo eso no se puede solucionar de un día para otro, entonces hay que plantearse un propósito final, ¿no es cierto? Estamos alineados, pero tiene que haber un objetivo más concreto, queremos que a 3 años haya esto, a 2 años nos planteamos metas, planteamos actividades, tareas para ir logrando ese alineamiento de manera más progresiva, ¿no? Puede ser en un caso concreto. Entonces, eso es básicamente, nosotros creemos que tiene importantes beneficios, ¿no? Esta idea de generar una cultura ambiental y social empresarial, tiene un bañón importantísimo a la imagen corporativa, todos hablamos un mismo discurso, entendemos el tema ambiental, si tenemos problemas sabemos que lo estamos resolviendo, ¿no? Creo que eso es importante, reduce tremendamente la conflictividad ambiental y social. ¿Por qué? Porque nosotros nos comunicamos con los actores sociales desde nuestra visión del medio ambiente, desde una visión integrada, no de que el problema del agua, que los residuos, que la emergencia que tuvimos, sino que desde nuestra perspectiva, de cómo entendemos que es nuestra visión ambiental, nuestra responsabilidad, y eso cambia totalmente el discurso y el relacionamiento. Anticipamos riesgo, ¿no? Somos proactivos en medio ambiente, o sea, de ahí pueden surgir, por ejemplo, que de repente alguna iniciativa importante gatille esta mejora ambiental al interior de la empresa, y eso, digamos, como efecto de demostración vaya mejorando en cadena otras cosas. Reducimos los riesgos ambientales y sociales de los proyectos. Se pueden producir mejoras, obviamente, y ganancias de eficacia, y magnificamos oportunidades ambientales y capitalizamos este margen corporativo. O sea, creemos que es una herramienta que puede favorecer enormemente la gestión de la empresa y a largo plazo. Bueno, con eso espero haber introducido este tema y les agradezco la atención. Entonces, no sé, José Alejandro parece que sigue ahora. Rodrigo, muchísimas gracias. Ahora pasamos a un caso en el que aplicamos esta herramienta para una empresa, y me gustaría comenzar antes por la definición o una de las definiciones sobre la gobernanza ambiental corporativa, que consiste en establecer responsabilidades de los directivos y de la junta directiva para que en los sistemas, en las herramientas, en los procedimientos, en las guías, se puedan alcanzar los objetivos ambientales de la empresa y también haya una efectividad para obtener resultados deseados. Esto tiene bastantes beneficios porque le puede dar a las empresas una ventaja competitiva, les permite volverse más rentables, les permite visualizar oportunidades en el mercado y finalmente aumenta el valor para los accionistas. Adicionalmente, como comentaba Rodrigo, con la visión de que el alineamiento ambiental estratégico reduce la exposición de las empresas a riesgos sistemáticos, a riesgos estructurales, le permite tener a los accionistas una certeza de que la compañía está operando de forma muy segura, bajo principios de sostenibilidad ambiental, y que esa sostenibilidad ambiental es proactiva y está alineada con la estrategia de la empresa en el corto y en el mediano plazo. También le permite a la empresa generar una mayor confianza
en el relacionamiento con su entorno, de manera que pueda tener una gestión muy responsable. De acuerdo con los pasos que comentó Rodrigo anteriormente, comenzamos a realizar un diagnóstico del contexto enfocado en 6 elementos. El primero es la política y los objetivos ambientales corporativos, que son todos los lineamientos de la política ambiental y la política de sostenibilidad que haya establecido la empresa y las regulaciones que hacen que se tomen decisiones estratégicas que tengan un alcance ambiental. Estas políticas objetivos ambientales entran a interactuar con las presiones ambientales, que son todo el conjunto de presiones que ejercen las actividades de la organización sobre cualquiera de los medios naturales y sociales. Es importante identificar que estas presiones pueden darse sobre medios para los cuales haya una normativa ambiental y social o no. Y en este caso, cuando no hay una normativa ambiental y social, también debemos enfocarnos en hacerle seguimiento, porque generalmente, como hemos evidenciado en los ejercicios que hemos realizado, ahí es donde emergen riesgos estructurales. Estas presiones interactúan a su vez sobre un sistema socionatural, que son todos los sistemas ambientales y es todo el entorno regional y el entorno local con el que la compañía está estableciendo relaciones que en todo momento son sistemáticas y que no están exentas de conflicto. Este sistema, a su vez, se interrelaciona con actores del entorno sociopolítico y es muy importante hacerle un seguimiento, hacer un buen diagnóstico, porque este sistema sociopolítico interactúa con la compañía y en función de su solidez puede absorber cualquier presión que genere el medio o puede sencillamente transmitirle una presión que genere el medio directamente a la empresa. En este caso, entonces, debemos identificar el entorno institucional, el entorno social y el entorno económico. La empresa debe tener también, como comentaba anteriormente, una gestión empresarial y una gestión comunicacional muy bien normada, muy bien reglada, con políticas y medios con los cuales la empresa, por un lado, gestiona sus comunicaciones internas, gestiona sus comunicaciones externas también y establece relaciones con las comunidades vecinas y con la sociedad. Y finalmente, este entorno sociopolítico genera amenazas ambientales empresariales que son eventos generados en el ámbito de la gestión ambiental y que tienen el potencial de generar un daño para la empresa. Y también gestiona riesgos, que son daños que puede sufrir la empresa que estén derivados de una gestión ambiental que no sea estratégica. Como ustedes pueden ver en este diagrama, los riesgos y las amenazas a su vez impactan de nuevo sobre la política de la organización. Con esto queremos dar el mensaje de que las políticas de las organizaciones se tienen que estar adaptando constantemente hacia una gestión proactiva, considerando también que los conflictos también evolucionan y que los contextos cambian rápidamente. Por lo cual, un conflicto que se está generando actualmente puede no ser el mismo y seguramente si la empresa no presta atención a los riesgos estructurales, se va a encontrar con problemas para los cuales no tiene una solución inmediata. En este caso, la empresa quería que su responsabilidad ambiental fuera mucho mayor que la de la norma. Descubrió que se estaba enfocando en una gestión ambiental del día a día y que esa gestión no le permitía ir más allá, mirar por encima, y era muy buena en el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, estaba descuidando posibles impactos acumulativos, posibles impactos sinérgicos, posibles impactos residuales. Entonces, en este caso, los objetivos de la gestión ambiental fueron definidos por la alta gerencia como unos objetivos de gestión que debían estar por encima del cumplimiento normativo, que debían estar por encima de lo que le estaba pidiendo la norma de los impactos ambientales, que debían estar por encima de lo que es del seguimiento que estaba realizando la autoridad ambiental con cierta frecuencia. Y también esos objetivos de gestión debían estar enfocados con los riesgos ambientales empresariales que
se debían identificar por una división de la empresa que no fuera la misma que estaba gestionando todo el tiempo la relación con las autoridades. De esta manera, se creó un objetivo de gestión sistémico, en el que se involucraran tanto las relaciones de la empresa con las autoridades como las relaciones de la empresa con su entorno, de manera que hubiese un mejor entendimiento entre todos los aspectos que conforman la gestión ambiental. Asimismo, esta empresa se estaba enfrentando con un escenario complejo en el cual los riesgos y las amenazas ambientales iban modificándose, en el cual habían algunos discursos en contra en general de los sectores. Adicionalmente, había una especie de nudo porque evidenciamos que la gestión ambiental tenía dos responsabilidades. Por un lado, unas unidades operativas que estaban ejecutando la gestión ambiental, pero no eran totalmente responsables de la gestión. Había otras áreas de la empresa que eran responsables de la gestión ambiental, que eran diferentes y no estaban totalmente alineadas y no había una comunicación con el área ambiental. Adicionalmente, esta dirección ambiental se estaba encargando de gestionar las relaciones con las autoridades y gestionar los impactos sobre componentes específicos del medio ambiente. Sin embargo, cuando existía la necesidad de llevar una gestión más allá de lo establecido por la normativa, no había una capacidad de la empresa. Por otra parte, se evidenció que cuando la empresa operaba directamente sus áreas ambientales, cuando la dirección ambiental de la empresa gestionaba sus áreas ambientales y sociales y se enfocaban únicamente sobre los riesgos e impactos y adicionalmente mantenían contacto con las autoridades, estaban dejando de lado todo lo que no estaba en el ámbito de la normativa. Entonces, en este caso, la gestión tenía otra presión porque no estaba controlando los impactos que pudieran ser causados por otras divisiones de las empresas. Aquí me adelanté. De esta manera, generamos un diagnóstico. En este caso, identificamos una estructura organizacional que era muy buena para responder en las necesidades del día a día, que estaba siendo gestionada con base en los retos diarios, sin embargo, era insuficiente. Adicionalmente, esta gestión ambiental generaba una fragilidad estratégica en la empresa, porque los impactos acumulativos no se estaban pudiendo identificar y se estaba perdiendo un poco la gestión proactiva de la empresa. Adicionalmente, los impactos acumulativos sí estaban siendo evidenciados por otros stakeholders, por otros actores interesados, y en este sentido, la empresa había manejado una muy buena estrategia de comunicación, una comunicación enfocada en las personas, una comunicación enfocada en las comunidades, una comunicación enfocada en la sociedad, pero esta gestión no estaba considerando que el capital reputacional de la empresa es un activo que se debe mantener, es un activo que no se puede utilizar de forma indefinida, que se debe reforzar permanentemente, que la licencia ambiental que la licencia social para operar puede estar sufriendo presiones desde varios frentes y en este caso la estrategia de la comunicación se debe reinventar y se debe sofisticar, porque si no está pensando en cambios de escenarios, podría resultar insuficiente cuando surjan amenazas y riesgos ambientales. ¿Qué nos generaba todo esto? Nos generaba un escenario en el cual habían tensiones que estaban siendo agravadas porque generalmente la institucionalidad era muy débil, la gobernanza era muy débil y esto causaba que cualquier presión del medio, así no tuviera que ver con la empresa, llegaba directamente a la empresa, porque la empresa estaba demasiado asociada a la comunidad, se evidenciaban actitudes que en cierto modo podrían ser paternalistas, pero no podrían, la empresa al no poder sustituir al Estado,
asumía cualquier tipo de evento amenazante, y de esta forma teníamos un conjunto de amenazas y de riesgos que se estaban siendo cada vez más graves, que se podían materializar en cualquier momento, y al respecto, la estructura organizacional continuaba regida por una gestión que se consideraba para atender las necesidades del día a día. Este diagnóstico lo realizamos con base en los pasos que les contamos previamente, y finalmente definimos unos objetivos de gestión. ¿Cuál es el mensaje que queremos dejar acá? Estos objetivos están alineados con toda la estrategia corporativa de la empresa en el corto y mediano plazo. Entonces, en este caso, se definió que uno de los objetivos principales era que la gestión ambiental debía tener una relevancia mucho mayor de la que tenía, y debía tener un lugar autónomo dentro de la estructura y dentro de la jerarquía de la empresa. Y se debía asegurar que la gestión ambiental se incorporara en todas las áreas de la empresa, no solamente en un área ambiental que iba a ser, que iba a gestionar los posibles conflictos que surgieran con otras áreas, sino que debía tener una relevancia mucho mayor. Adicionalmente, se debía actualizar la planificación estratégica, se debía disponer de una planificación estratégica normada, de una planificación estratégica procedimentada, y se debería modificar la estructura organizacional y funcional de esta gestión para que se pudieran revisar, se pudiera hacer una gestión más proactiva, enfocada en impactos, en posibles impactos acumulativos y en impactos sinérgicos. Asimismo, dentro de la cultura empresarial, se deben definir estrategias y objetivos para educar ambientalmente las partes interesadas dentro y fuera de la empresa. Por otra parte, se debían asegurar que la gestión ambiental del día a día, que también es muy importante, se encontrará alineada con los objetivos y los estratégicos de la empresa, y adicionalmente que pudiera comenzar a enfocarse en esos riesgos que se habían identificado como estructurales, que se podían materializar y que podían generar conflictos para la empresa. También se debían disponer de políticas, de objetivos estratégicos, de metas y acciones con sus recursos. Era ingente la inversión en recursos para esta empresa. Deberían tener estos objetivos estratégicos una independencia de la naturaleza normativa, ya lo hablamos. Si estaban enfocados con el cumplimiento específico de las normas, ya no servían, tenían que tener una gestión mucho más adelantada. También deberían disponer de unos procedimientos para poder implementar, unos indicadores para poder medir la estrategia y la gestión del día a día. También evidenciamos que los indicadores no estaban midiendo toda la gestión ambiental que se está identificando para la empresa, y de esta manera se aseguraba que las presiones ambientales de la empresa fueran abordados con estándares de excelencia, y que la tecnología que estaban utilizando para hacer un uso eficiente de los recursos pudiera ser utilizada por todas las áreas de la empresa, de forma que se disminuyeran al mínimo, pues se evitaran o se mitigaran o se pudieran gestionar todos los impactos. Finalmente, se identificaron cuáles eran los objetivos a los que la empresa debería dar cumplimiento, y estos objetivos no solamente estaban alineados con la estrategia corporativa de la empresa, sino con los objetivos de desarrollo sostenible de Pacto Global y con las mejores prácticas y estándares internacionales. Entonces, en este caso, no solamente se debería reforzar la organización, sino identificar algunos recursos ambientales sobre los cuales se iban a generar conflictos en el futuro. Entre esos estaba el cambio climático, entre esos estaba la biodiversidad, y finalmente se debía fortalecer la gestión ambiental participativa con las comunidades, y esta gestión ambiental participativa debía estar enmarcado dentro de una gestión de comunicación y relacionamiento ambiental que se mejorara constantemente. Posteriormente, vamos a pasar a un caso en el que se incorporan
los temas estratégicos en la toma de decisiones. Harold, ¿podemos avanzarlo rápido, por favor? Bueno, buenos días. Este caso específicamente es una aplicación dentro de lo que ya es un sistema de gestión, como lo hemos venido planteando, un alineamiento ambiental estratégico. En este caso estamos hablando ya del desarrollo de proyectos, específicamente aquellos que son lineales. En este sentido, que el reto más grande que estaba afrontando el proyecto es la inclusión de la variable de cambio climático en todo el proceso de toma y desarrollo toma de decisión y desarrollo de todo el proyecto. Entonces, en ese momento, una empresa que esté liderando este tipo de proyectos puede enfrentarse a preguntas de muy grande complejidad y que son de necesaria y en muchas ocasiones urgente respuesta. En este caso, por ejemplo, los proyectos lineales son sensibles a los impactos de cambio climático. Los proyectos pueden generar algunas afectaciones al sistema o al contexto en el que se están desarrollando. Entonces, en ese sentido, lo que se planteó como una solución fue el desarrollo de una aplicación, de una metodología mediante una herramienta que le permita estudiar y abordar temas tan complejos como el cómo ir haciendo un análisis prospectivo que le permita generar una visión anticipada de la gestión cuando hay escenarios en los cuales la información no es completa, no es de la mejor calidad, pero que en el proceso del tiempo, en el proceso de desarrollo del proyecto, se pueda generar información de mayor calidad o información mucho más específica. Entonces, lo que se plantea es una solución estratégica que mediante un análisis de la plausibilidad del riesgo, es decir, de aquella posibilidad de que se me llegase a materializar un riesgo, se pueda determinar aquellos aspectos que puedo comenzar a gestionar de una forma proactiva y anticipada y que no me vayan a generar sobrecostos, demoras o inconvenientes con las comunidades aledañas, incluso a infraestructura que esté también en el contexto. En este sentido, básicamente lo que se buscó con esta herramienta es no plantear una herramienta operativa, que permita identificar puntos específicos de un proyecto lineal o aspectos específicos de la operación de la gestión del riesgo, sino que se buscó es mirar todo el contexto para poder de cualquier forma, mediante procesos robustos y procedimientos robustos de funcionamiento en la organización y en el diseño del mismo proyecto, se vaya haciendo más robusto este proceso de diseño y se vayan incorporando. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Un proceso de identificación de amenazas, la identificación de la información, reconocer que hay una información de base y que esta información tiene una validez bastante grande para una primera aproximación y conceptualización de aquellos aspectos que se vayan a tratar o profundizar más adelante en unas etapas posteriores del diseño, ya sea en un prediseño o en el diseño mismo. Y asimismo, considerar aquellos aspectos de una escala local y regional que puedan hacer y generar influencia sobre el proyecto, tanto positiva como aquellos que sean de vital importancia desde un punto de vista negativo. La siguiente, por favor, Alejandro. Como resultado de esto, se generan unos escenarios en los cuales se caracterizan esas relaciones entre el sistema del proyecto, entre el entorno natural, el entorno socioeconómico y cómo esto ejerce presiones sobre el desarrollo del proyecto, tal como lo había mencionado Rodrigo y como lo había mencionado José Alejandro. La idea de esto no es estar pensando en que se me cayó una montaña sobre mi vida y tengo que gestionarlo, sino que qué debo hacer yo antes de o qué información debo considerar para poder tomar una decisión efectiva antes de que ocurra estas cosas. Entonces, en esta visión, lo importante es considerar
¿Qué es el cambio climático para un proyecto vial? Es una fuente adicional de incertidumbre. Por tanto, es importante comenzar a construir sobre ello y plantear un proceso de mejora continua en el cual la información se pueda ir haciendo cada vez más robusta. Información geológica, información técnica, que pueda darme mayor profundidad en el paso del tiempo antes de la construcción de la vía, pero sí en el proceso de que se pueda ir mejorando en el tiempo. La información climática también presenta esta oportunidad de mejora pues, a nivel nacional, o la información oficial que se maneja es de escala muy gruesa, entonces también esa construcción de esa información, cómo puede ir contribuyendo a esta proactividad. Y asimismo, ¿qué significa esto desde el punto de vista de en una visión o en una escala organizacional un poco más estratégica? Esto me puede llevar a identificar posibles inversiones que sean adicionales o posibles inversiones que también pueda llegar a ahorrar en el proceso del proyecto. Entonces, la importancia de contar con una herramienta que permita ese uso a lo largo del ciclo de vida del proyecto puede generar unos beneficios bastante grandes desde el punto de vista de la anticipación en la gestión y la planificación de todos los aspectos del riesgo, especialmente en un contexto de tanta incertidumbre como el cambio climático. Muy bien, Harold, muchas gracias. Muy interesante todas estas presentaciones. Hay algunas preguntas que se han ido colocando, voy a tratar de sintetizarlas y de pronto Rodrigo nos ayuda en ellas. Alguna de ellas tiene que ver con la aplicación del alineamiento ambiental estratégico y su relación con los sistemas de gestión ambiental tipo ISO 14000 y cómo esto se relaciona, si uno supone el otro o si la existencia de un sistema de gestión ambiental como ISO 14000 es una herramienta también válida. El cómo se aplica este tema del alineamiento ambiental estratégico en el sector agrícola o cómo podría valorarse. Y una pregunta que me pareció bastante relevante, Rodrigo, tiene que ver con el cómo superar las barreras de las creencias que hoy por hoy pueden tener las empresas y los equipos directivos de las empresas frente a este tema. Es decir, puede que hayan beneficios de tener esto. Es obvio que esto puede tener beneficio, pero ¿cómo vencer las barreras a nivel de la alta dirección para que este concepto se pueda aplicar? Y una pregunta final que también me parece muy interesante y que podemos también desarrollarla, tiene que ver con cómo aplicar este concepto a la pequeña y mediana empresa. Es decir, eventualmente nosotros hemos trabajado con grandes compañías, grandes conglomerados, aunque también hemos hecho esta gestión a pequeña y mediana empresa. Entonces, cómo esto se diferencia como tal. Bien, por ahora estas preguntas antes de mirar otra. Bueno, gracias, muy interesante. Bueno, yo pienso que en el caso de la ISO 14000, digamos, la ISO 14000 es un requerimiento de gestión, digamos, o sea, es como un estándar de buena gestión ambiental, pero la ISO está acotada, digamos, a un ámbito más pequeño, a la gestión ambiental. Entonces, yo diría que nuestra mirada es un poco más amplia, ¿ya? No pretende establecer estándares estrictos de gestión, ¿no? Sino que más bien enfrentar situaciones de gestión. Entonces, yo cuando identifico una situación de gestión, de repente mi conclusión puede ser, ojo, no están aplicando bien la ISO 14000. Entonces, pero además le falta definiciones de otro tipo. A lo mejor, por ejemplo, en la planificación estratégica, no están haciendo una buena análisis ambiental estratégico de su propia planificación. Es decir, de aspectos que están un poco fuera también de la ISO 14000 en algún sentido. Si a mí me dicen la ISO 14000 y esto, yo diría que nuestra mirada engloba un poco a la ISO 14000, pero obviamente es un estándar que nosotros consideramos duro. O sea, nuestra mirada es, ¿las cosas se están haciendo o no de acuerdo con los estándares que establece la ISO 14000? Es una pregunta que obviamente nosotros hacemos, pero excede un poco nuestra mirada a la ISO 14000, no la invalida al revés. En el tema del agro, obviamente yo creo que es exactamente lo mismo, o sea, una empresa agrícola
vamos a pensar primero una empresa agroindustrial, por ejemplo, grande, tiene exactamente los mismos problemas. Es decir, tiene los mismos problemas de identificar su responsabilidad, cómo hace entonces para alinearse estratégicamente interiormente, cómo se distribuyen funcionalmente las responsabilidades organizacionales. Un conjunto de cosas que son exactamente iguales a lo de cualquier empresa, una empresa industrial, una empresa minera, una empresa química, ¿no? Y en eso no creo que se distinga como metodológicamente. O sea, los problemas obviamente son distintos, pero metodológicamente son perfectamente abordables con una herramienta de este tipo. Para ir primero a la pequeña y la mediana empresa, es interesante porque, claro, la pequeña y la mediana empresa en general tiene menos recursos, pero debiera requerir lo mismo. Lo que pasa de una manera un poco menos sofisticada. Yo pienso que, claro, una empresa mediana y pequeña requiere una identificación de responsabilidad ambiental. Una pequeña y mediana empresa debiera tener decisiones estratégicas, normalmente no las tiene, pero debiera tenerlas. En esa decisión estratégica debería incorporar su visión de responsabilidad ambiental. Es decir, es lo mismo, pero yo diría que a una escala mucho más pequeña y con herramientas más rápidas, más simples. Es decir, yo creo que se puede adaptar perfectamente la metodología, digamos, una aplicación, pero una aplicación, digamos, más simplificada, ¿no? Básicamente más simplificada. Muchas de estas cosas de análisis ambiental estratégico responden a un modelo de análisis y debate, digamos, o sea, uno analiza cosas, un conjunto de aspectos, digamos, del contexto, digamos, qué es norma, qué no, cuáles son los efectos indirectos, uno mapea, digamos, situaciones y después las trae a una conversación y en esa conversación se valida esa visión. Entonces, eso toma mucho tiempo en las empresas grandes porque tienen muchos problemas, mucha complejidad, pero una empresa pequeña eso es más simple, más rápido y puede dar lugar a procedimientos más simples. Las barreras, ese es el tema, ¿no? O sea, hay una... Pero fíjense que la barrera a la mirada estratégica no es solo una barrera en lo ambiental, es decir, en general, a las empresas les cuesta mirar estratégicamente. Ahora ya hay procedimientos más sistemáticos. Yo pienso que no es fácil, o sea, debo reconocer que no es fácil la barrera porque hay una dificultad al cambio, digamos, a mirar las cosas de una manera de arriba abajo, pero evidentemente la entrada son los costes evitados, digamos, la entrada es visibilizar los costes que se evita la empresa con esto. Y yo creo que ya hay muchas empresas donde este ejemplo, o sea, de los costes que tiene la carencia de una mirada estratégica, son muy altos, desde retraso de inversiones por procedimientos ambientales, conflictividad, etcétera. Y yo creo que es la única manera de convencer, ¿no? a la alta dirección de que esto es una necesidad y que es útil. No se me ocurre mucho más porque la verdad es que es un tema complejo, reconozco, y que hay que pensarlo. Bien, dos cosas complementando lo de Rodrigo. En la pequeña y mediana industria, hace algún tiempo participamos en un proceso con la CEPAL en donde analizábamos este tema de la gestión ambiental y la pequeña empresa. Evidentemente, como dice Rodrigo, pues se puede hacer el análisis con una menor escala, pero aquí es importante el papel del Estado en el apoyo a la gestión ambiental a nivel de pequeña empresa. Resultado de eso se construyó, por ejemplo, en el caso colombiano, los conceptos estos de ventanilla ambiental, los programas estos de apoyo a la gestión ambiental, que inclusive ayer observando un poco la presentación del plan de desarrollo de la alcaldesa de Bogotá, dicen van a tratar de implementar algún esquema de fondo que permita ayudar a las reconversiones industriales o a la reconversión de gestión ambiental. Entonces, claro, la pequeña y mediana industria necesita de este tipo de apoyos y en el análisis estratégico puede verse esta necesidad. Hay una pregunta, Rodrigo, que se está mirando aquí, que están haciendo aquí una persona, que tiene que ver con, dice así, voy a leerla para que podamos entender. ¿Nos podría compartir si en Chile se ha asociado la implementación del alineamiento estratégico a los resultados de procesos judiciales donde se ha declarado la responsabilidad por daño ambiental o donde el sector asegurador ha entrado a participar en la transferencia de ese riesgo ambiental? No, sí, yo entiendo, o sea, entiendo la pregunta, entiendo como si por procesos judiciales y por procesos que tengan
una repercusión en el aseguramiento de las, digamos, de la actividad de la empresa con esto financiero, hubiera incentivado esto, no de manera inmediata, no obviamente de manera inmediata. Ahora yo creo que de manera inmediata sí está pasando esto, lo que les digo, o sea, yo pienso que en Chile las empresas están en mucha medida asumiendo en serio estos estándares y estas necesidades. Fíjate que este mismo proceso de alineamiento ambiental estratégico también lo puede ver en lo social. Yo he participado en algunas cosas también en que las empresas tienen que alinearse en los temas sociales estratégicamente y cada vez ven más la necesidad, porque muchos temas sociales son socioambientales, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí ha impulsado esto de manera importante son la judicialización de la problemática socioambiental de la empresa, o sea, la mayoría de los grandes proyectos están todos judicializados, y eso sí que ha llevado a esto, o sea, eso sí que ha llevado a la empresa a ver que no puede tomar decisiones con respecto a problemas puntuales, que tiene que elevar la mirada de alguna manera, y esto supone esto, ¿no? Sí, Me gracias, gustaría- Rodrigo. Es lo que nosotros al final hemos reconocido como estos eventos emergentes. Ya se nos va a terminar el tiempo. Quisiera agradecer a todos los asistentes. En total estuvimos casi presentes más de 200 personas. En algún momento algunos se retiraron, agradecieron la temática. Y pues como mencionamos al principio, esto se está grabando y a través de Pacto Global se hará llegar la información. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Rodrigo por su presentación, a Harold igualmente. Hay algunas otras preguntas que están llegando, pero pues los vamos a tratar de responder por correo electrónico. No sé si José Alejandro quiera mencionar algo al final. Sí, complementando la pregunta sobre cómo convencer a la gerencia de la necesidad del alineamiento ambiental estratégico, en algunas empresas se pueden dar presiones directamente desde los accionistas y desde las juntas directivas. Y uno de los motores estratégicos que hemos evidenciado es que cuando hay un compromiso de la alta gerencia o de la alta gerencia presionada un poco por los accionistas, se puede implementar de una manera más expedita esta herramienta. Y también se le puede sacar una mayor utilidad y un mayor provecho, porque evidenciamos que todas las recomendaciones pueden ser implementadas con bastante celeridad. Correcto. Bueno, yo pensé que cuando terminaba el tiempo se iba a colgar, pero todavía siguen presentes más de 130 personas, así que podemos desarrollar alguna otra pregunta, alguna que tiene que ver con cómo se apoya la auditoría ambiental, cómo todos estos elementos, tanto ISO 14000, la auditoría ambiental, al final terminan siendo herramientas de gestión que se pueden utilizar y son válidas, pero forman parte de este esquema. ¿Cierto, Rodrigo? No sé si comentas algo. No, sí, yo creo que es parecido, fíjate, a la pregunta de la ISO 14000. O sea, lo único, digamos, lo que nosotros creemos que hace un poco la diferencia es como la mirada estratégica. Es decir, la mayoría de las herramientas, la auditoría, la ISO 14000, tiene una mirada operativa, o sea, y de gestión, estrictamente de gestión, es decir, de cómo la empresa hace una buena gestión ambiental. Y el énfasis, digamos, nuestro es más bien estratégico. La ISO tiene también, digamos, una obligación de velar por la política ambiental empresarial, pero la mirada nuestra es un poco más en el énfasis de cómo articulamos un diagnóstico estratégico de la empresa y de todo su funcionamiento que nos permita tomar redireccionamientos estratégicos. O sea, por ejemplo, en el caso que mencionaba José Alejandro, claro, uno ve el diseñamiento, nuestra primera conclusión fue, dijimos, "Oye, aquí tiene que haber un punto de quiebre, aquí esto no puede seguir igual", o sea, no era el tema de un análisis, digamos, los análisis más de los modelos de gestión, auditoría, ISO 14000, dicen, bueno, yo tengo un patrón, ¿ya? En este patrón falta esto, entonces, pip, 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 alarma, aquí falta un elemento, pip, 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 alarma. Pero eso no te permite
decir por qué estructuralmente la empresa genera esa falta de elementos. ¿Ya? Entonces, esa es la mirada un poco estratégica y diferencial que tiene esto. Entonces, nosotros ahí dijimos, oye, aquí hay que dar un giro en la gestión estratégica, en la gestión ambiental. Nosotros hemos estado orientados por una gestión ambiental de cumplimiento, basado en un buen apoyo de imagen corporativa, que no decía problema, pero esto ya pasó, o sea, ya la serie de problemas de gestión, digamos, la serie de efectos acumulativos, el cambio del escenario internacional de la conflictividad socioambiental, nacional e internacional de conflictividad socioambiental, ya no nos permite mantener este modelo de gestión. Es decir, puedo yo estar muy bien en la ISO 14000, pero el modelo no da. Entonces hay que dar un quiebre. Eso es una mirada muy... Solo tú puedes dar esta orientación si haces una mirada muy estratégica. El modelo, ¿cuál es el modelo de gestión? Entonces nosotros identificamos que el modelo de gestión es un modelo de cumplimiento, muy bien, con una buena imagen corporativa, pero eso está haciendo quiebre, está haciendo agua. Entonces, vale, perfecto. Entonces, ¿cuál es el modelo del cambio? La excelencia. O sea, nosotros ya no podemos estar por la norma, hay que ir a la excelencia. ¿Qué es eso? Eso hay que materializarlo en cosas concretas. Hay que decir, bueno, ¿qué es ser excelente? Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que ser excelente primero una mirada de sostenibilidad, no una mirada estrictamente ambiental. ¿Qué significa sostenibilidad? Que yo cuando miro el efecto ambiental en la sociedad, veo a qué está afectando a la sostenibilidad de esta sociedad. Y entonces ahí pongo el foco. Es un foco de excelencia orientado en la sostenibilidad. Después dijimos, en términos tecnológicos, ¿eso sí qué significa? Significa que tenemos que ser también las mejores tecnologías en los temas puntuales. ¿Cuáles son? Esos que hemos identificado. O sea, ser estratégico es justamente un poco a la inversa de hacer una buena gestión estrictamente. Una buena gestión es que todo lo tengo que hacer bien. Una estrategia es que yo tengo que hacer apuestas. Tengo que hacer apuestas en algún sentido. Entonces, nosotros decíamos, mira, vamos a ser excelentes tecnológicamente en aquellos temas que son cruciales, no para el cumplimiento solo de la norma, sino para la sostenibilidad regional. Entonces, por ejemplo, agua, que en muchas partes era agua aquí. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ir a las tecnologías de punta y tenemos que ser capaces de generar conocimientos y alianzas para mejorar nosotros ahí y distinguirnos los demás. Esas son apuestas estratégicas. Entonces, la construcción estratégica de la gestión ambiental, ahora, eso obviamente no puede ser si no tengo una visión estratégica, si desde arriba no digo, oye, ¿cuál es nuestra responsabilidad y hasta dónde queremos llegar? Y obviamente, como decía José Alejandro, hoy o convenzo a la alta dirección o esto no camina, eso está claro. Entonces, sí, todas estas herramientas están y son todas útiles y necesarias, pero digamos nuestra mirada diferencial yo creo que es esa, es la mirada desde arriba, la mirada estratégica, ¿m? Y que incorpora también, perdón. Sí, hay una inquietud que voy a referirme a ella y se menciona sobre el tema del licenciamiento ambiental. En los casos en los que hemos participado, evidentemente hemos visto que a veces los procesos de licenciamiento ambiental se hacen como se espera que la autoridad ambiental quiere recibirlos y muchas veces esto que está en los estudios ambientales, esto que está en los planes de manejo ambiental, no es lo que representa la gestión ambiental de los proyectos. Entonces, muchas veces las empresas se ven enfrentadas a tener que hacer el plan de manejo ambiental como lo quiere ver la autoridad ambiental. Me refiero fundamentalmente a la manera en cómo se mide el desempeño ambiental. Y muchas veces eso que está en los planes de manejo ambiental no lo representa. Por lo tanto, si bien es cierto, tenemos que entregar eso a la autoridad ambiental porque eso es lo que la autoridad ambiental quiere ver, también tenemos que hacer esa reflexión al interior y saber si estamos midiendo realmente el desempeño ambiental como se debe. Y pues claro, puede que tengamos que hacer el doble trabajo, es decir, hacer un informe ambiental para la autoridad ambiental y otro para el corporativo o para el cuerpo directivo de la compañía que muestre realmente lo que estamos haciendo. Efectivamente, Gabriel. Y es que eso es parte o sea, justamente eso es la mirada estratégica. La mirada estratégica, o sea, la mirada operativa sería decir, no, yo me apengo a lo que me dice la ley, pongo los instrumentos de gestión ambiental a los cuales me comprometo en mi estudio de impacto ambiental y me quedo ahí, estoy cumpliendo. Pero resulta que la realidad es más compleja, la realidad está cambiando. Es como decir, no, yo sigo produciendo con las tecnologías de hace 40 años, oye, pero es que no quiero cambiar, no, si es que tienes que cambiar, o sea, tu producción cambió, tienes que modificarte. Y en lo ambiental es lo mismo, tenemos el chip de creer que lo ambiental es cumplir con el estudio de impacto ambiental y eso ya pasó. Y eso, o las empresas, bueno, las empresas más inteligentes, las que han sufrido, ya lo saben. O miro esta mirada que va más allá, como tú dices, y le llevo al CEO y le digo, oye, mira, este es el mapa de riesgo que tengo. El mapa de riesgo no es que la depuradora no me funcione, no, el mapa de riesgo es un poquito más complejo.
El mapa de riesgo es como lo que decía, lo que mostraba José Alejandro. Ese es el mapa de riesgo. Y el mapa de riesgo no solo porque la depuradora no me funciona, es cómo está funcionando afuera el discurso ambiental de la gente, el discurso de la sociedad. Eso también es importante. ¿Y cuál es mi discurso frente a ese discurso de la sociedad? O sea, nosotros hemos visto mucho, y es que ahora estaba haciendo un estudio donde se repite esa idea, la empresa tiene una deuda con la sociedad y está como en una deuda permanente con la sociedad. Bueno, ese discurso está ahí, yo no lo voy a cambiar, pero mi responsabilidad es verlo, que está el discurso de la deuda. Y el discurso de la deuda es un discurso que si uno lo analiza como discursivamente, digamos, es un discurso que no es irrebatible, porque se basa en un principio de inversión de la prueba. O sea, no es que tú tienes que probar que yo soy culpable y para eso tienes que traer evidencia de que soy culpable, sino que yo tengo que probar que soy inocente. Y eso es imposible. Eso era la Inquisición. Entonces, ahora, la mayoría de las empresas tienen que demostrar que no hacen nada malo ambientalmente. ¿Y cómo pruebo eso? Eso es imposible probarlo. Pero entonces, no lo has probado, entonces eres culpable. Entonces, ese fenómeno, la empresa puede estar años discutiendo, no, sino, pero está ahí. Entonces, mejor yo lo asumo, digo, está ahí, vale. Entonces, es como, sí, yo tengo un papá que es malo, entonces me puedo estar quejando toda la vida. O decir, no, pero en realidad mi papá, lo voy a dejar ahí, ya, ¿qué voy a pedirle más? Entonces, es parte de la madurez, yo creo, empresarial en asumir esto que tú dices. Y hay que dar el salto y ponerse encima, ¿no? Bueno, muy bien. Señores, pues ha sido muy, muy interesante todo esto. Siguen apareciendo algunas inquietudes. Así que, José Alejandro, yo creo que sería bueno entonces ya despedir este evento e invitarlos para los próximos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los panelistas. Todavía nos están acompañando pues 118 personas. A todos les agradecemos su atención. Las preguntas que queden sin responder pueden dirigirlas hacia este correo y quedan cordialmente invitados a los siguientes webinars que va a realizar INERCO en varios temas que comprenden toda la gestión ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo con las empresas y también con los gobiernos. Muchísimas gracias a todos. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos solamente los panelistas. recordarle, José Alejandro, el próximo es un evento que estamos organizando conjuntamente con México y Perú en relación a los temas de participación social en procesos de licenciamiento ambiental. Vale. Allá los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.